Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran la poderosa historia de la crucifixión. Sin embargo, también hablan de dos criminales que fueron crucificados junto a Jesús. Sus reacciones a este momento de sufrimiento determinarían sus destinos para siempre. Esta es la historia del ladrón arrepentido, un faro de esperanza y transformación. Las tres cruces se alzaban austeramente contra el cielo tormentoso. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba entre dos criminales. La multitud observaba. Algunos se burlaban, algunos se mofaban. Los soldados romanos echaron suertes sobre sus vestiduras. Al principio, uno de los criminales se burlaba de Jesús, lanzando insultos. Cuestionaron su poder. Se hizo eco del desprecio de los líderes religiosos y de las mofas de la multitud. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, se burlaron. Sus palabras destilaban sarcasmo y desesperación. Sus palabras revelaban la dureza de sus corazones. Estaban tan consumidos por su propio dolor y amargura que no podían reconocer la presencia divina a su lado. Solo veían debilidad en su sufrimiento, no la profundidad de su amor. A medida que pasaban las horas, un cambio se apoderó de uno de los criminales. Había estado colgado allí, soportando el mismo dolor insoportable, la misma muerte lenta y agonizante, pero algo era diferente ahora. Tal vez fue la mirada en los ojos de Jesús o la paz que parecía emanar de él, incluso en medio de la agonía. Era una paz que parecía de otro mundo, una calma que desafiaba las horribles circunstancias. Cualquiera que sea la razón, este criminal, conocido por nosotros solo como el ladrón arrepentido, se encontró mirando a Jesús con nuevos ojos. Vio algo que nunca había visto antes, algo que conmovió su corazón y su alma. No vio a un hombre derrotado, sino a un rey coronado de espinas. En medio del sufrimiento, vio una presencia regia, una dignidad que la crueldad de la cruz no podía disminuir. Reconoció la injusticia de la situación. El ladrón había vivido una vida de crimen, pero sabía que lo que le estaba sucediendo a Jesús estaba mal, profundamente mal. Sabía que Jesús era inocente. No había duda en su mente. La pureza e inocencia de Jesús brillaban a través del dolor y la sangre. Sintió una punzada de culpa por sus propios pecados y por la forma en que había tratado a este hombre inocente. El peso de sus propios actos lo presionaba con fuerza y por primera vez sintió verdadero remordimiento. Este fue un momento de profunda transformación, un cambio de corazón que alteraría su destino para siempre. Dirigiéndose a Jesús, el ladrón arrepentido reprendió a su compañero criminal. En un momento de profunda comprensión, vio la verdad de su situación. ¿Ni siquiera temes tú a Dios?, preguntó, estando en la misma condena. Su voz transmitía una mezcla de temor y reverencia, un marcado contraste con el tono burlón del otro ladrón. Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, continuó, su voz temblando con el peso de su propia culpa y la comprensión de su justo castigo. Pero ningún mal hizo. Sus ojos, llenos de una nueva claridad, se volvieron hacia Jesús, reconociendo su inocencia y pureza en medio del caos de su sufrimiento compartido. Luego, con el corazón lleno de esperanza y una humildad que trascendía su dolor físico, pronunció las palabras que sellarían su eternidad. Su voz, aunque tensa, transmitía una profunda sinceridad. «Señor», suplicó, «acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Cada palabra
era un testimonio de su nueva fe, una súplica desesperada, pero esperanzada de misericordia y gracia. Su voz, aunque débil, transmitía el peso del arrepentimiento y la fe genuinos. Era un momento de creencia pura y absoluta, un alma que se extendía en sus momentos finales. No pidió ser liberado de su sufrimiento físico, ni siquiera perdón en ese momento. Su petición fue simple pero profunda, un reflejo de su profundo despertar espiritual. Simplemente pidió ser recordado. En esa súplica había un reconocimiento de la autoridad divina de Jesús y la promesa de su reino. Depositó su fe en el reino invisible del que hablaba Jesús. Era una fe que trascendía el reino físico, una creencia en algo más grande que el sufrimiento que estaba soportando. Este acto de fe, en sus momentos finales, fue un testimonio del poder transformador de la creencia y la esperanza que trae, incluso en los momentos más oscuros. El paraíso prometido. La respuesta de Jesús a la súplica del ladrón fue inmediata y llena de compasión. Volviendo su rostro hacia él, Jesús dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En ese instante, al ladrón arrepentido se le prometió la vida eterna, una seguridad que trascendía la agonía de la cruz. Esta simple pero profunda declaración subraya la naturaleza ilimitada de la gracia de Dios. Incluso en sus últimos momentos de sufrimiento terrenal, Jesús ofreció perdón y salvación a un hombre que había vivido una vida de pecado. Lecciones de fe. En este capítulo profundizamos en las profundas enseñanzas que surgen de la historia del ladrón arrepentido, una narración que, aunque breve, tiene un peso y un significado inmensos. La historia del ladrón arrepentido, aunque breve, es profunda en sus implicaciones. Esta historia, que se encuentra en el Nuevo Testamento, ilustra la misericordia y la gracia ilimitadas de Dios. Nos muestra que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, la redención siempre está a nuestro alcance. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. El ladrón arrepentido, en sus últimos momentos, reconoció sus pecados y buscó el perdón. Este acto de fe, incluso a la hora 11ª, fue suficiente para asegurar su lugar en el paraíso. Incluso en nuestra hora más oscura, cuando reconocemos nuestras fallas y nos acercamos a Él con un corazón sincero, su gracia es suficiente. Esta historia nos asegura que el amor de Dios es incondicional y que su perdón siempre está disponible, sin importar las circunstancias. Este encuentro nos recuerda que la salvación no se gana mediante buenas obras o rituales religiosos. Es un regalo que se da gratuitamente a todos los que, como el ladrón arrepentido, reconocen su necesidad de un Salvador y ponen su fe en Jesucristo. Esta lección es una piedra angular de la fe cristiana y enfatiza que la creencia y el arrepentimiento son las claves para la salvación. Es un regalo que se da gratuitamente a todos los que, como el ladrón arrepentido, reconocen su necesidad de un Salvador y ponen su fe en Jesucristo. Esta poderosa narración nos anima a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a buscar el perdón y a abrazar el poder transformador de la fe. Al hacerlo, encontramos esperanza, redención y la promesa de la vida eterna. El poder del arrepentimiento. La historia del ladrón arrepentido también destaca el poder transformador del arrepentimiento. Su cambio de corazón, evidente en sus palabras y acciones, sirve como un poderoso recordatorio de que el verdadero arrepentimiento es más que simplemente sentir pena por nuestros pecados.
Se trata de una voluntad de apartarse de nuestras viejas costumbres y abrazar una nueva vida en Cristo. Se trata de reconocer el peso de nuestras acciones y buscar el perdón con un corazón sincero. Gracia para todos. La historia del ladrón arrepentido ofrece esperanza a todos los que se sienten perdidos o indignos. Así como Jesús extendió gracia y perdón al ladrón en la cruz, Él nos ofrece lo mismo a cada uno de nosotros, sin importar nuestros errores pasados o circunstancias presentes. Su amor es incondicional y su gracia es suficiente para todos los que lo buscan. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, el camino a la redención siempre está abierto. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Una esperanza eterna. Este encuentro en el Calvario sirve como un recordatorio eterno de que la esperanza y la redención siempre son posibles. No importa cuán oscuras sean nuestras circunstancias, el amor y la gracia de Jesús pueden atravesar las sombras y ofrecernos un nuevo comienzo. Como el ladrón arrepentido, podemos encontrar consuelo y seguridad al saber que incluso en nuestra hora más oscura no estamos solos. Jesús siempre está con nosotros, listo para perdonar, sanar y recibirnos en su reino eterno. Dios Padre, derrame bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros.